Estamos en el aire y estaba revisando esta revista, que quiero que la cámara la tome, Deutschland Edition. Esta es una revista alemana que me la envía la embajada alemana todos los meses a mis oficinas. Esta revista muestra lo que es el Estado alemán. Todo lo que dice la revista es comprobable. No es una revista para difundir mentiras. Es una revista para saber cómo un Estado eficiente, moderno, razonable, justo en este siglo XXI hace su parte para convivir en el concierto internacional de las naciones. Tampoco es una revista que vaya a favor de Angela Merkel, que va a cumplir 16 años como canciller alemana. Es una revista que no pertenece al gobierno, sino al Estado alemán. ¿Cuántas diferencias que en esto, si me escuchás con cierta atención, vas a ir advirtiendo con las realidades que vamos a ir contraponiendo minuto a minuto? ¿Por qué la traje hoy? Primero porque me llegó antes de ayer y la estuve hojeando. Y hay 2 o 3 artículos que me parecen sumamente importantes. No está a la venta, no se vende en kioscos. Es simplemente gente que está o que tuvo algún tipo de relación con la embajada y por esa razón me la envía. Varias veces en Brújula hemos hablado, por ejemplo, de lo que es la ética, ¿no? A ver, podemos ver ahí, sobre todo esta parte de acá. Acá, ahí. Esta señora que ustedes ven ahí en la foto, ética, mirar hacia adelante. Bueno, la señora se llama Alena Boix, presidenta del Consejo de Ética de Alemania, y se ocupa desde hace años de cuestiones como las que ahora surgen en la pandemia. Un análisis de los debates sobre la vacunación y la solidaridad. Le pregunta muchas cosas, cómo se entiende la ética en los niveles de Estado. Ética y política, le preguntan a ella. Y ahí, en algún momento, creo que desarrollamos algo acá en Brújula. Y son temas que necesitamos saber y conocer si queremos realmente ser buenos ciudadanos, si queremos producir votos de calidad en las elecciones, si intentamos que algo cambie en esta debacle en la que está sumergida la Argentina desde hace tanto tiempo, entonces es importante que hagamos también cada uno desde su lugar un aporte, un granito de arena para ver si podemos cambiar esta realidad asfixiante que nos tiene a nosotros como rehenes y como principales protagonistas también de esto. Nosotros no somos solamente víctimas, también somos protagonistas, porque somos los que elegimos, somos los que conferimos poder a través de nuestro voto. ¿Cómo se relaciona el tema de la ética y la política para los alemanes? Ética viene del griego ethos, creo que alguna vez lo charlamos, no es lo mismo que la moral, que viene de la voz latina mores, que quiere decir costumbre. Bueno, ethos en griego significa carácter. Las personas que tienen carácter son las que producen decisiones difíciles. Hay que tener ética para votar, para elegir. Es una decisión difícil. ¿Elijo o no elijo a él que va a hacer las cosas bien? ¿Elijo o no elijo a tal otra persona? Decisiones difíciles que uno toma en la vida están relacionadas con el carácter, porque el carácter se supone que es el hábito de tomar decisiones difíciles. Los alemanes juegan en esta cuestión, en este reportaje, entre lo que es la ética y lo que es la política. Ya Maquiavelo había dicho que la ética no tiene nada que ver con la política. Claro, ¿qué podíamos esperar de Maquiavelo? ¿No? Maquiavelo dijo, la ética es para llevarnos al cielo
la política es para hacerla aquí en la tierra. Karl Marx, un gran filósofo y pensador alemán, autor del Capital de Marx, dijo: la ética es relativa, no importa tanto, y depende del cristal con que se mire. Si un proletario le hace algo a un burgués, es probablemente está bien. Si el burgués le hace algo al proletario, está mal. Hay que condenarlo. ¿Te das cuenta? Depende del cristal con que se mire. Y para Marx, el cristal con que se mira es la clase social. Digo eso porque en la Argentina estamos llegando a eso. Lo condenaron a Chocobar, por ejemplo, el policía que, yendo más allá del cumplimiento de su deber, le pegó 4 disparos a un delincuente, ladrón, asesino, que había apuñalado instantes antes de ese hecho a un turista que paseaba por las calles de La Boca. Pero la injusticia reina en todas partes y terminaron condenando a Chocobar. Después cuando conozca los fundamentos del fallo, probablemente hagamos algún comentario sobre eso. Entonces la ética no tiene relación con la política, sí la tiene. Siempre la tuvo y siempre la tendrá. La ética no es relativa, la ética es absoluta. Se es o no se es ladrón, se es o no se es asesino. No se puede ser más o menos con valores que son absolutos. Por eso es importante que en una Argentina cuyo devenir ha sido la corrupción, ha sido hechos que se están reñidos con la legalidad, con la moralidad pública, empecemos a darnos cuenta de cómo actuamos. Los alemanes, que para la presidenta de la nación eran más pobres que los argentinos hace un tiempo atrás, hoy convertida en vicepresidenta, son esto. Le muestran al mundo lo que hacen con la ética, cómo trabajan, cómo desarrollan vacunas, cómo aportan al concierto internacional de las naciones a través de varios organismos, mientras nosotros siempre vamos a mendigar. Es lo que pasó ahora. Por eso no hay ética y por eso traigo a colación este tema de la ética. El presidente Alberto Fernández estuvo de gira hace una semana y visitó varios países de Europa, entre esos España, Portugal, Francia, Italia. Estuvo también con Kristalina Georgieva, la gerente del Fondo Monetario Internacional, y hace 48 horas se reunió con Angela Merkel en forma virtual desde Olivos. ¿Qué quería Alberto Fernández? Te lo conté la semana pasada. Buscar una solución al tema del Fondo Monetario Internacional y la deuda que la Argentina tiene con ese organismo internacional de crédito, igual que con el Club de París, para no entrar en default este 30 de mayo, que si no soluciona eso, la Argentina va a entrar en default. También le pidió a Biden, el presidente americano, que interceda ante el fondo, donde los americanos tienen mayoría, el Fondo Monetario Internacional. Una vez que terminó las reuniones, que comió, que se sirvió de los señores que lo atendieron en Europa y con Angela Merkel acá, ¿qué hizo el señor Alberto Fernández? Fue y votó en contra de lo que proponen esos países para aliviar la tensión que existe hoy en Medio Oriente, para condenar a Israel y formar una comisión que condene a Israel por los ataques en la Franja de Gaza a una organización terrorista como Hamas o Hamas. Los unos son terroristas, el otro es un Estado reconocido por la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Les dijo una cosa y a las pocas horas hizo todo lo contrario. Pero no solamente en contra de la ética, que es la que estamos hablando acá, sino en contra de los propios intereses nacionales. ¿A quién se le ocurre que los intereses nacionales pueden estar por debajo de las cuestiones personales, de las ideologías o de los favoritismos o del pago de favores personales, como evidentemente tiene la señora Kirchner con los cubanos?
¿Qué hizo el señor Alberto Fernández? Le votó en contra. ¿Y con quién votó a favor de esa situación? Rusia, Cuba, Venezuela, Irán, sus países amigos. Claro, le vamos a pedir al fondo no caer en default, que difieran los pagos. Le hemos pedido que nos presten plata, fuimos también a los Estados Unidos. No queremos pagar, vamos también a los Estados Unidos. Pero a la hora de hacer algo que es conveniente a los intereses argentinos, que es ético asumir un compromiso porque significa la libertad con responsabilidad, no lo hacemos. Los señores prefieren seguir jugando así con los intereses nacionales y haciendo quedar mal a la Argentina. Lo mismo pasó con el tema de Venezuela, que la Argentina se retiró, como se retiró del Grupo de Lima, también se retiró de la demanda que le estaban haciendo a los venezolanos, cargos por violaciones extremas a los derechos humanos en Venezuela. Ni lerdos ni perezosos recibieron obviamente el saludo del régimen venezolano por esa actitud argentina. En la vida, cuando uno actúa con ética, significa un compromiso de actuar con valores, de asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma. El presidente Fernández, más allá que guste o no guste, asumió democráticamente, con el voto de la gente, macanudo. Tiene un compromiso democrático, tiene que hacerlo valer. Ese compromiso con la democracia significa también un compromiso no solamente puertas adentro del país, sino afuera. Y la democracia no permite violaciones a los derechos humanos. Se condena eso, porque vivir en democracia significa el respeto al Estado de Derecho, y el Estado de Derecho significa a su vez el respeto a los derechos ciudadanos. Te digo todo esto para ir marcando una serie de irregularidades que van desde lo extremo hasta lo minúsculo. Cómo los argentinos nos vamos deteriorando. Hay una última encuesta donde el 72% de la gente no aprueba la gestión del presidente Fernández. Pero esta noche, no quiero irme más lejos, quiero hablar de lo que nos está pasando aquí en Salta. ¿Qué significa eso? Todos sabemos que estamos en una emergencia epidemiológica aquí, que tenemos realmente problemas, pero que tampoco me gusta ser, ¿qué te puedo decir?, sumamente alarmista. La situación creo que está controlada y deberíamos controlarla, porque ha pasado ya un año desde la pandemia y el gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para que las cosas funcionen como todos suponemos que tienen que funcionar. Estamos hablando del sistema sanitario. El sistema epidemiológico es otra cosa. Ahora bien, se suspendieron las elecciones. Estaban programadas para el día 4 de julio. ¿Por qué razón las hicieron o habían fijado fecha para el 4 de julio? Era una de las preguntas que hizo la oposición, teniendo en cuenta que es un mes muy frío, que esto y que el otro. El gobernador de la provincia tiene la facultad y las atribuciones para fijar la fecha electoral. ¿Cuándo termina el proceso electoral? Acá era el 4 de julio, ahora las terminaron cambiando, todavía no se sabe cuándo. ¿Quién va a fijar ahora la fecha? Obviamente el gobernador. Lo que se hizo en este proceso electoral tiene validez, se va a respetar la parte del proceso que ya está precluida, o vamos a cambiar todo y vamos a comenzar de nuevo. Es las cosas que hay que discutir ahora. ¿Tenemos tiempo para hacer otras elecciones o tendremos que ir de la mano de las elecciones nacionales? Bueno, todo eso lo vamos a analizar en la noche de hoy para que no quepan dudas, para que vos y yo entremos en el camino siempre de brújula, para jamás perder el rumbo. Chao.
Muy bien, señores, estamos ya en Brújula Política para no dormir y hay muchas preguntas que seguramente vamos a obtener alguna respuesta esta noche. Esbocé algunas para más o menos inquietar tu espíritu y no te duermas. Y la persona que es capaz de producir algún tipo de respuesta no es otra que la que centraliza la información, la que conoce de fondo, porque ha venido trabajando a lo largo de todo el tiempo en el proceso electoral, en la reforma de la Constitución, en lo que nos está pasando con el sistema epidemiológico y sanitario, porque además forma parte del COE. El COE ha vaciado de contenido la representatividad, signo de interrogación. ¿Puede tener la facultad el gobernador de decir, no, yo le entrego las facultades al COE, que está integrado por ministros, por gente del Consejo Económico y Social, universidad? ¿Puede hacerlo? Si yo alquilo un inmueble y hago una cláusula, no se puede subalquilar, y el inquilino lo alquila, ¿qué hago? Violo el contrato. ¿Podrá ser esto algo, un paralelismo trazado con esto? ¿Sabes quién va a contestar todo eso? El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia de Salta, el ingeniero Ricardo Villada. Ricardo, Jorge, como un siempre, placer de que estés acá esta noche. No, un gusto para mí. La verdad que vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados. Antes de que te vayas por eso, ¿no? Porque yo quiero, a ver, estamos tranquilos, usted está en un día sábado. Ricardo Villada hace poco tiempo se recuperó precisamente del COVID-19 y ha sido una experiencia traumática como para cualquiera que atraviesa la enfermedad. Pero lo veo repuesto, lo veo elegante, fantástico. ¿Cómo fue tu experiencia? Así cortito, como para decirle a la gente diga que no estamos jugando. Fue primero una experiencia sorpresiva. Ajá. Yo me contagié, me di cuenta por la pérdida de olfato y durante una semana, te diría, estuve en mi casa aislado. ¿Pero sin cómo nada, te diste cuenta que habías perdido el olfato? Sí. Te digo que en el acto me di cuenta, estaba con mi señora en la cocina y le dije, algo pasa, me siento raro. Ajá. Y me fui, abrí un frasco de café. Para oler. Para oler. Y vos sabés que, Jorge, ¿No lo sentías? No sentí nada. ¿Y el sabor? Fui, destapé un balde de lavandina. Ajá. La lavandina es fuertísima, Pero digamos. claro. Cero, pero cero. Ajá. De ahí me hice un análisis y, como te decía, estuve una semana bien, que es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente está en su casa, algunos tienen un poquito de fiebre y demás. Pasada esa semana, yo voluntariamente decido ir a una clínica a hacerme un chequeo general, porque prácticamente hacía 5 años que no me hacía un chequeo general. Cuando me hicieron el chequeo, otra de las cosas uno de los estudios que me hicieron fue una tomografía. Ajá. Neumonía bilateral, internado. Y pero vos no te habías dado cuenta de eso. No, cero. No tenías insuficiencia para respirar. No. Ahora, cuando llegué a la clínica y me empezaron a hacer los estudios, te diría, es como que en ese momento se disparó todo. Porque en ese momento me empezó a faltar el oxígeno, empecé a tener problemas cardíacos y demás. Y pasé ese martes hasta el martes de la semana subsiguiente, días dificilísimos, tremendo. En ese momento pensaba, me veía en Orán trabajando para que se abra, por ejemplo, además del Hospital San Vicente de Paul, una escuela que se llama Osvaldo Poz, con camas para que la gente pueda tener oxígeno. Y pensaba en ese momento que me estoy dando cuenta de la importancia que realmente tiene para un enfermo de COVID el oxígeno. Es tremendo, Jorge. ¿Vos lo necesitaste o no? Absolutamente. Ajá. Yo estuve al punto de estar entubado. Estuve a segundos, te diría, de esa situación. Estuve primero con lo que se denomina bigotera, después con una máscara, después durmiendo boca abajo. La situación es compleja, muy difícil. Bueno, es una situación de soledad. Soledad. Porque que es lo peor. No se te puede acercar nadie. Ajá. Entonces, por un lado, es una situación muy angustiante y para mí fue una situación, te diría, que me hizo ver muchas cosas en mi vida y de alguna manera me
me dio fortalezas, te diría, para seguir adelante en lo que queda. ¿Y qué dijiste, por ejemplo? ¿Sigo como ministro? Sí, por supuesto. Ajá. Sí, con más compromiso. Primero, me impactó mucho porque, bueno, yo seguía con celular y demás. La cantidad de mensajes que recibí, mensajes de voz. Positivos. Absolutamente. Pues yo leí mucho. Me sigo encontrando con gente que en la calle me para y me dice, nosotros rezamos por usted. La verdad que eso, Jorge, a uno te digo, te genera un estado de gratitud. Y un compromiso mayor. Sí, absolutamente. ¿No? Sí, yo ahora te digo, estoy más comprometido que nunca, te diría, por lo menos en esta etapa difícil que estamos pasando, que es una etapa compleja también, porque no es una etapa fácil, no es que alguien tiene la receta para decir ya lo solucionamos. Por un lado está los que pretenden y decir lo solucionemos con confinamiento, que todo el mundo vaya a la casa, se quede ahí y demás. Y eso tiene consecuencias socioeconómicas, tiene consecuencias para la salud mental de la gente. Pero ¿sabes por qué te pregunto todo esto, Ricardo? Porque primero es bueno que la gente vea un ejemplo de lo que sucedió con los miles y miles de casos de COVID-19 que se dieron no solamente en Salta, sino en el mundo. Pero además, para que alguien que lo vivió y que hoy tiene una situación de decisión como es Ricardo Villada, diga, bueno, tomamos las medidas por estas razones. Están impulsadas en esto. Acá en esta revista, que por razones de tiempo hay un montón de artículos. Acordate que ya estamos más de un año de la pandemia. Esto debe haber sido los primeros días. El 20 de marzo del año pasado comenzó la cuarentena. Así es. Pero los primeros días de abril, yo recuerdo acá en Brújula, te dije, no se puede cuidar solamente la salud, sino la economía. Sí. Y lo contradije permanentemente al presidente de la nación. ¿Qué dijeron los alemanes acá? Hay un artículo que después te lo voy a leer. Angela Merkel y todo el consejo asesor dijeron, primero es salud y economía. Dos cosas que nosotros hemos venido alentando desde acá. Pero no es menos cierto que nosotros no somos alemanes, ni vivimos en Alemania, ni tenemos la situación que viven los alemanes. Ni tenemos el sistema de salud que ellos tienen, ni tenemos ni hemos construido la economía que tienen ellos tampoco. Por eso, uno tiene que tener equilibrio. Cuando uno toma medidas de confinamiento, porque también hay que hablar con la verdad. Yo creo que de una vez por todas tenemos que dejar de escondernos cosas a nosotros mismos. Hemos vivido una etapa de confinamiento en donde la gente en muchos casos no cumplió con el confinamiento, Jorge. Basta con andar por las calles para darse cuenta. Ahora, uno tiene dos posibilidades, digamos. Pensar que toda la gente que de alguna manera violó ese confinamiento por X razones, uno por una cuestión laboral, otro por E, son todos tontos, es toda gente irracional y demás. O hay que tratar de entender a nuestra gente. Hay que ponerse en los zapatos de toda la gente. Y hay gente que realmente, yo lo veo al ministro de Salud, que obviamente él habla desde el punto de vista médico. Entonces dice, lo más conveniente sería todo el mundo a la casa encerrado y esa es la única forma que verdaderamente nos cuidaríamos. Ahora, el impacto que tiene eso, ya lo hemos podido ver a lo largo de más de un año, que es tremendo, tremendo. Hay gente que come de lo que saca en el día a día. O sea que si esa gente la confinamos, ¿qué pasa? No come. Claro. Y si una persona no come, también se afecta a su salud. Entonces, esta etapa, Jorge, tiene que tener un equilibrio entre tres cosas, te diría, que es lo que es el norte del gobierno. Una, camas. Más camas con oxígeno, más camas con un médico al lado, más camas con un terapista al lado. Cosa que dijo el gobernador. Otra cosa que dicen los alemanes, no es solamente la cama, es la gente, claro, los recursos humanos. Si hoy por hoy no hay problema en conseguir más cama, la cama, un respirador, todo eso no es que nosotros tengamos problema. Es más, el gobierno nacional nos manda. Pero ¿qué es lo que ocurre? No hay médicos, no hay suficiente cantidad de médicos. Pero sin embargo, hay un gobierno que está buscando y demás, estamos inaugurando el Metán, hemos ampliado acá en el Hospital del Milagro, hemos ampliado en el materno infantil, estamos ampliando en el Papa Francisco, es decir, necesitamos más camas. ¿Por qué? Porque hay más gente enferma.
Segundo, sí medidas de confinamiento en casos extremos, cuando ya no hay otra cosa que hacer y tratando con un martillo de achatar la curva. Y el tercer punto, las vacunas. Hoy por hoy, el gobierno provincial estableció un sistema de vacunación. Primero estableció un sistema para cuando iban a haber 60 millones, después lo cambió a la realidad que había. Ahora estamos en otra realidad. Hoy la diferencia entre vacunas aplicadas y las vacunas recibidas por Salta es 110.000 vacunas, Jorge. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos muchas más vacunas para aplicar. Por eso quiero decir... Quiere decir que la gente no se está vacunando. Hay dos cosas, te diría. A ver. Primero, la gente recibió un mensaje y dijo, bueno, van por etapas, por edad, me mandan un turno. Mucha gente se le pasaba el turno. Entonces, va a una velocidad. Entonces, mucha gente, hay gente mayores de 80 o de 70 años que no se fue a vacunar. Ajá. Ahora, ¿y cuál es la razón? ¿Una desidia? ¿Una dejadez? No, hay mucha gente que no... ¿Una despreocupación? Mucha gente, primero, hay una porción de la población que no cree en la vacuna. Es respetable. Hay otra porción que tiene dificultades de acceso al sistema de salud, porque vive en un cerro o porque no tiene la computadora para inscribirse y no tiene. Entonces, Jorge, te doy un anticipo. Primera medida que hemos tomado. Los mayores de 55... Desde el día lunes van a poder ir a vacunarse, desde el martes en rigor, van a poder ir a vacunarse sin turno, Jorge, directamente al lugar más cercano que tenga. Una excelente medida. Como se hace en Estados Unidos, vas y te vacunas en una señor, farmacia, quiere en la ir a playa, vacunarse, donde va y se va. Sí. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué esta realidad? Porque hoy tenemos vacuna. Segunda decisión que tomamos. Vamos a ir a buscar con operativos especiales a la gente. Justamente la vamos a ir a buscar a la casa, Jorge. Y uno diría, pero eso es raro. Les recuerdo a la gente que el año anterior, el operativo de vacunación de gripe se hizo yendo a la casa de la gente. Sí, domicilio. Sí, a domicilio. Y se aplicó en una semana casi 60.000 vacunas acá en Capital. Bueno, pero ahí hay que poner el acento en una cosa. Si bien es cierto, forma parte del derecho íntimo de la persona si me vacuno o no me vacuno, hay un principio que también te lo decía respecto de esto, que es ética y solidaridad. Si yo no me vacuno, no pasa solamente por una adhesión personal individualista, sino colectiva, Totalmente. porque formo parte de una sociedad. Y si yo no me vacuno y me enfermo, puedo contaminar al resto. Entonces, son cosas que hay que ir... Y yo aprovecho justamente Sí. este programa, Jorge, para decirle a la gente, pensemos, hoy estamos en una situación diferente. Mire, hoy hay 255.000 salteños vacunados con la primera dosis. Y tenemos 100.000 vacunas en stock para poder aplicar ya, más la que va a llegar la semana que viene. Están anunciando que al país van a arribar más de 2 millones de vacunas de AstraZeneca el día lunes. Sí. Para que la gente haga un cálculo, acá viene más o menos el 2,5%. Haga el cálculo de 2 millones de vacunas. Nosotros vamos a estar recibiendo más de 60.000 vacunas la semana que viene. En otras palabras, salteños, hoy hay vacunas, vamos a vacunarnos. Aprovechemos y Y- no corramos riesgos. Como le digo, estamos despejando todas las posibilidades, no, que el turno es complejo y demás. Primera decisión que constituye el pilar central, porque queremos que realmente transformar la realidad de la vacunación que hoy tenemos. Hoy tenemos muy poca gente vacunada, Jorge, hay que decirlo también. Somos una de las provincias que porcentualmente tenemos muy pocas personas vacunadas en relación a la población que tenemos. Pero habíamos empezado muy bien. Sí. En Salta estábamos dentro de las 5 provincias que se había vacunado más rápido. En realidad- Ahora hemos retrocedido con eso y tiene que ver, yo creo, con lo que estás diciendo vos, ¿no? Esa reticencia a la vacuna, no creer demasiado. Bueno, es lo que podemos hacer. Tampoco en ninguna parte del mundo hay otra cosa que no sea la vacuna. Y les digo, los procesos, y la misma gente lo sabe, el que se fue a vacunar, el personal de salud que está es altamente eficiente, las cosas están preparadas, o sea, el sistema, te diría, de la puerta para acá está funcionando bien. Nos falta ajustar hacia afuera. Ahora hay una pregunta ahí. Obviamente nosotros no nos vamos a poner a criticar a la Bárbaro. gente.
le queremos facilitar la cosa a la gente. Bueno, que es parte del trabajo que tiene que hacer el gobierno. Y así como vamos ahí a Solidaridad, a Castañares, con operativos especiales, van a haber mesa, van a haber gente, enfermeros recorriendo. Pero te digo una cosa, no es solamente el tema de los barrios. La gente que menos que menos se está vacunando, no está en los barrios de la periferia. Está acá en el centro, Se recibió a mi criterio un mensaje nocivo en algún momento, que esto era una enfermedad así nomás, que se curaba con un líquido y demás. Y la verdad que ya está, o sea, eso claramente, esta es una pandemia realmente tremenda, ha causado millones de muertes en el mundo y por lo tanto tenemos que estar a tono con eso y entender, la única salida de esto, ¿cuándo vamos a dejar de discutir de los confinamientos? ¿Cuándo vamos a dejar de necesitar cama? Cuando estemos vacunados. Entonces lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Digamos, vos en Estados Unidos te vacunas en una farmacia, en la playa, la gente ya está andando sin barbijo, porque están todos vacunados. Así es. Ese es el tema. Me decías, hay gente que no se quiere vacunar y tenemos hoy una cantidad de dosis que están disponibles para que la gente pueda ir y vacunarse. Pero sin embargo el gobierno dijo, vamos a comprar 1 millón de vacunas. ¿A quién se le ocurrió la idea? Al gobernador, hace mucho tiempo. Apenas el jefe de gabinete dijo públicamente... Estamos hablando de Cafiero. De Cafiero, dijo que los gobernadores podían iniciar gestiones, nos llamó, nos sentó en una mesa y nos dijo, todo el mundo a gestionar a ver si conseguimos vacuna. Sé, y nos dijo a todos, sé que es dificilísimo, porque están todos los países del mundo buscando comprar vacunas, es complejo llegar a los laboratorios ponen condiciones y demás, pero vamos a hacer las gestiones y todos dentro de sus posibilidades vean qué es lo que se puede hacer. Iniciamos gestiones, te diría, algunas gestiones que fueron infructuosas, en algún momento empezamos a, por ejemplo, gestionar para ver si podíamos comprar Sputnik. La negociación de Sputnik es los gobiernos, te diría. Algo similar pasa con Sinopharm, que es la vacuna china. Tenés que acceder directamente al gobierno y en general los gobiernos prefieren hablar directamente con los gobiernos de países y no Pero con... a ver, yo creo que acá hay una gran confusión. Primero, esto partió no del jefe de gabinete. Esto lo dijo Patricia Bullrich como jefa de la oposición o del PRO. Dijo, no, ¿para qué? Para favorecerlo a Larreta. Una verdadera estupidez. ¿Por qué? Porque los laboratorios del mundo no negocian con los estados subnacionales que son las provincias, ni tampoco los municipios, porque los tienen anotados a los países, a los estados nacionales soberanos. Es lo mismo que venga a ver el dueño de la empresa a negociar y hacer un contrato con vos y que lo mande después a un empleado. ¿A quién le vas a dar más categoría y más confiabilidad para firmar? Al otro. Por eso digo que esto no es, ¿qué te puedo decir?, procedente. Y creo que más allá de la buena voluntad que pueda tener el gobernador de Salta o la idea, lo que hay que exigirle es al gobierno nacional que traiga las vacunas. De hecho, hablaba con el ministro de Salud y me decía, mire Jorge, hemos hecho lo único, una carta de intención con un laboratorio a pesar de haber explorado todas las posibilidades. Solamente hicimos un anclaje en uno que es el que nos permitió firmar una carta de intención. ¿Qué es la carta de intención? Es una mera formalidad para iniciar un proceso de negociación. ¿Con quién? Con un Johnson & Johnson, que es una sola dosis, la vacuna americana. Que ahora el gobierno nacional, también yo creo que estas iniciativas, Jorge, sirven en alguna medida de forma indirecta para que el gobierno nacional también genere otro tipo de apertura. El gobierno nacional ya anunció que va a comprar vacunas de Johnson. De la misma manera que anunció que va a comprar en China también a otro laboratorio que se llama CanSino, también una importante cantidad. Y ahí nomás anunció que va a comprar Sinopharm. 6 millones de Sinopharm. Es decir, hoy por hoy, el gran desafío de todo es lograr que ingresen más vacunas al país. Y vacunarse. Que esas vacunas... Porque esto también hay que decirlo, la vacuna que usted ve llega en el avión, llega a ser la aerolínea argentina o cualquier avión que baja vacuna, llega rápido a Salta.
Las vacunas esas llegan rápido a Claro, Salta. bajan Ezeiza y en 24 horas está acá. Están. Y a su vez, cuando llegan acá, directamente en los depósitos de la empresa que hace la distribución, directamente van a las áreas operativas. Y nosotros tenemos para mantener la cadena de frío y todo lo demás. Lo bueno, primero sí tenemos. Toda la logística. La vacuna compleja, te diría, es Sputnik, que requiere un frío bastante particular. Pero todas estas otras vacunas requieren, te diría, un frío de una heladera normal. De 1 o 2 grados bajo Y cero, esto es una muy buena noticia, porque permite la manipulación de otra manera. Antes, vos abrís un paquete de vacunas Sputnik, la tenés que dejar enfriar un rato, porque están congeladas, digamos, para aplicarla hay que dejar, pero tenés que aplicarla en el acto. Entonces eso también hacía que mucha gente decía, bueno, espere, llegue, júntense varios y demás. Ahora, la velocidad de vacunación va mucho más rápido porque hay una diversidad de vacunas aplicándose en todos los lugares. Debo decir que está el gobernador sobre el tema, estamos trabajando en equipo, el ministro de Salud hizo una circular en el día de hoy a todas las áreas operativas para que informen detalladamente cuál es el stock real que tienen. Porque también existe una diferencia. Hay en algunos lugares donde aplican la vacuna, anotan quién es la persona que recibió la vacuna y no terminan de cargarla en el sistema que se llama eso es importantísimo. Entonces ¿Por qué? no Porque lo tiene ves. que figurar inclusive el lote Claro. de la vacuna. Sí, sí. Si algo le pasa a una persona que ha sido Tal inoculada, cual. tiene que tener el lote para saber qué problema tuvo. Así es. Por una cuestión inclusive de seguridad. Y para que nosotros sepamos también, Jorge, pues yo te digo, hay 255.000 primeras dosis aplicadas, digamos, o sea, 255.000 salteños que recibieron. Y capaz que son más, porque no se terminaron de cargar. Entonces, necesitamos también que el personal de salud, que hizo un gran esfuerzo, a quienes agradecemos, también haga un esfuerzo adicional para cargar toda esa información. Para terminar con el tema este de lo que es la pandemia y demás, antes de entrar a otro tema que es el político, quiero preguntarle, ¿qué hacemos con la gente que está hoy en confinamiento, los comerciantes, los gastronómicos, que ya no pueden sostenerse? Es realmente una situación desesperante y hay que tener una solución. ¿Termina ahora este fin de semana? Sí, tal lo establece el DNU nacional, hubo confinamiento, va hasta el día de mañana, día domingo, y de ahí entramos a una etapa de funcionamiento con medidas restrictivas y protocolos. Hasta el próximo viernes, Jorge. Después, sábado y domingo, nuevamente confinamiento. Y después de lunes a viernes, nuevamente este esquema que vamos a tener durante esta semana. Y ahí culmina esta etapa que anunció el presidente. Y veremos cuál es la decisión de cómo seguimos adelante. Nosotros adelantamos políticamente desde el día 1, Jorge, nosotros hicimos un equilibrio entre la necesidad de cuidar nuestra salud en términos del COVID y necesidad de cuidar nuestra salud en términos de la vivencia que tiene cualquier ser humano. Lo que no quiero es poner a la gente en la disyuntiva de elegir, ¿me muero por el COVID o me muero de hambre? Bueno, yo le recuerdo a la gente y yo le pido que haga un esfuerzo porque hay muchos salteños que en realidad viven una cosa en Salta y se ajustian por lo que ven en la televisión de que pasa en Buenos Aires. Yo quiero decirle a la gente en Salta que ya promediando el mes de abril del año pasado, nosotros ya teníamos funcionando, fuimos la primera provincia que dio la posibilidad de que funcione el comercio. Quiero recordarle esa etapa en donde tuvimos el funcionamiento del turismo. Nosotros podríamos trasladarnos, ir a hacer turismo interno y demás. No es la misma realidad que vive una persona en Buenos Aires encerrado durante. Entonces, yo le pido también que hagamos un esfuerzo a los salteños para tener equilibrio y para discernir y no enojarnos por lo que le pasa a otros hermanos argentinos, pero que viven otra realidad. Nosotros tenemos un gobierno que está convencido que hay en el equilibrio. Te cuento simplemente una anécdota para que también la gente lo tenga en claro. Cuando discutimos el tema del confinamiento en el COE, en la reunión pasada, hubo un planteo de hacer un confinamiento de toda la provincia. Y el COE tomó la decisión de no hacerlo. Entendiendo de que el confinamiento se genera consecuencias que son graves
y que no debe aplicarse a los departamentos que no lo necesitan, Pero como una justamente, medida extrema. La digamos. finalidad del COE es asesorar de la mejor forma Así es. cuáles son las situaciones epidemiológicas y sanitarias de cada región. Nosotros tenemos 23 departamentos en Salto, no es lo mismo La Poma que Rosario de la Frontera, que ahora estamos embromados. Y de la misma manera que no es lo mismo Buenos Aires que Salta, y no es lo Salta. mismo Salta que San Juan, cada uno vive una realidad. Y hay que aplicar las medidas realmente a la necesidad que se tiene. Lo mismo que digamos, che, acá puede estar la gente con gripe, y Sí. bueno, le demos medicamento para la gripe a todos. No. No. Le Veamos demos cada al que caso en tiene, particular. digamos, claro, el caso Lógico. en particular. Entonces, Sí, señor. esa visión es la visión que tiene el gobierno, Bueno. y vamos a seguir ahí. Señores, estamos en Brújula, necesitamos hacer una pausa, de algo vivimos los periodistas también. Así que estamos charlando con Ricardo Villada, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia de Salta. En un instante arrancamos con la parte política. ¿Qué pasa con las elecciones? ¿Cómo vamos a manejar ese tema para que haya confiabilidad y no se perturbe ni se estrese al sistema democrático e institucional de Salta? La pausa y vengo. Muy bien, señores, ya estamos de retorno en Brújula, compartiendo esta noche de sábado con verdades, con cuestiones que hay que pensarlas, hay que analizarlas y seguramente vamos a encontrar los caminos más adecuados para poderlos recorrer juntos. Esta noche está Ricardo Villada, ministro de Gobierno, charlando conmigo. Abandonamos el tema sanitario para someternos al tema que tiene que ver con también todos, el tema político. Claro que sí. Si las elecciones estaban fijadas para terminar su proceso, siguiendo el cronograma que estableció el Tribunal Electoral de la provincia, el 4 de julio. La oposición criticó eso en su primera instancia. Dijo, no, ¿cómo el 4 de julio? ¿Por qué la fijaron el 4 de julio? ¿Te acordás? Porque nos parecía una etapa, te diría, prudente. Salíamos de un confinamiento también, no podías Salíamos hacer del en marzo la confinamiento, elección. segundamente, en Salta estábamos epidemiológica y sanitariamente bien. El momento en que el gobernador dicta el decreto ese, debo decirte también que nosotros teníamos una expectativa de llegada de vacunas mucho mayor en función de lo que había. Entonces nosotros decíamos, es una fecha adecuada porque ya va a haber mucha gente vacunada y seguramente no va a haber mucha tensión en el sistema sanitario. Pero siempre dijimos, y lo dijimos hasta el cansancio, que si teníamos que tomar una medida para postergar, prorrogar, suspender las elecciones. O sea, se fijó la fecha, pero esa fecha estaba condicionada al momento epidemiológico y sanitario que vive la provincia. Absolutamente. Pero además, a mí por ahí me causa cierta... Nosotros estamos asistiendo, te digo, como en una función en donde está todo el mundo en una misma situación. ¿Sabés cuántos países en el mundo prorrogaron sus elecciones? Casi 50. Cuando Chile llamó al plebiscito ese, ya eran 34 los países, y mirá cuando te estoy hablando, que ya habían pasado sus elecciones. A cada rato lo vemos. Lo hizo Chile, lo hizo Perú, lo hice todo el mundo. Es indudable que lo hicieron en Europa. Claro. Es decir, así como en algún momento decimos, che, no se puede realizar normalmente las actividades educativas, che, guarda, en determinados lugares no se puede ir a trabajar a la administración pública o a los lugares donde... De la misma manera, se establece cuándo es el momento más adecuado para realizar no únicamente el acto electoral. Y acá también quiero compartir con usted, ¿por qué sale un gobernador con la misma firmeza que salió en diciembre del año pasado y dijo, no va a haber elecciones paso, no va a haber 2 elecciones, va a haber una en Salta? Fíjese, diciembre del año pasado. Sí. Todavía en el orden nacional están discutiendo si la van a postergar, No, si ya no la está, van a ahora se va a postergar, postergar un que mes, se- sí. Está bien, pero todavía no lo han decidido. No. Digo esto porque ellos también por ahí critican ciertas cosas y no se dan cuenta que ellos mismos están en falta. Muchos dirigentes nacionales aparecen ahora intentando criticar a Salta. Y yo digo, a ver, gobierno nacional,
Si ustedes realmente quieren cuidar la salud, hagan lo mismo que saben. Suspendan las PASO. Si en definitiva las elecciones nacionales son las que duplican la cantidad de elecciones, no la elección provincial de Salta, son las elecciones nacionales. Pero vuelvo al punto. ¿Por qué hay un gobernador que sale y dice voy a suspender? No por lo que va a pasar el 4 de julio. Si Sáenz no tiene la bola mágica y lee el futuro. El tema es que si las elecciones son el 4 de julio, el 4 de junio comienza la campaña electoral. 30 días antes, como dice la Claro. ley. Y hoy estamos en sábado y esta semana, dentro de 3 días, debería comenzar la campaña electoral. Entonces, el gobernador, ¿qué es lo que planteó? Muchachos, no están dadas las condiciones para las actividades políticas. Él es el que tiene la potestad de fijar la fecha de las elecciones y no se las transmite a nadie, pero lo hace en el marco de un gobernador que siempre ha hecho las cosas escuchando. El día lunes voy a tener una reunión, obviamente virtual, con la totalidad de los partidos políticos que participan del proceso electoral ¿Y actual. por qué los invitan a los partidos políticos a tomar o a formular un consenso para las próximas elecciones y no lo hicieron antes? Ya lo hicimos. No. Había una ronda de los partidos políticos, justamente se quejan de eso. Dice, en forma solitaria y autónoma y unilateral tomó la decisión del 4 de julio. Ahora nosotros queremos que consensúe. Pero no la sé fecha. quién dice eso, digamos. Sí. Nosotros Lo ha tenemos... dicho, te digo nombre y apellido, Carlos Zapata, lo dijo Bueno, el pero presidente ni de siquiera Ahora sabe, Patria. no lee el código Sí. electoral. Ajá. Nuestra provincia, a diferencia de la nación en su código electoral dice, por una ley, las fechas son en tal día. Sí. En Salta esto fue así hace mucho tiempo. No ahora en este gobierno, durante el gobierno de Urtubey, que creo que Zapata era diputado, en digamos. todas las... Pero quiero Sí, para que la sí. gente tenga en claro. Sí. ¿Qué hizo la ley? Dijo, la fecha de las elecciones la va a fijar el gobernador. Hay una ley que establece. Por eso, la fecha del 4 de julio se estableció por un decreto. Pero perdón, todas las elecciones provinciales de la era Urtubey también se establecieron por decreto. Entonces, yo le digo a la gente, seamos un poco serios. Estos diputados, digamos, que tratan de medrar, como Zapata y como muchos de ellos, tratan de medrar sobre una situación que es absolutamente extraordinaria. Entonces lo confunden a usted. Le dicen, una barbaridad que el gobernador fije por decreto, si siempre fue así en O que lo Salta. haga solo. O que lo haga solo. Primero, justamente este gobernador lo llama a los partidos para consensuarle. Esto sería lo mismo que decir, ¿cómo se va a suspender las elecciones paso por la ¿Y legislatura? tenemos más o menos idea ahora cuándo pueden ser? Todavía no. No, es muy difícil. Ajá. Vos has visto la cantidad de casos del día Sí. de ayer. Pero tampoco hay mucho margen de tiempo, digo. No, pero sí hay margen de tiempo, Ajá. porque hoy estamos, no hemos terminado mayo. Entonces por ahí nosotros nos aceleramos. Lo que tenemos que hacer es actuar con mayor serenidad. Mayor serenidad, hay un gobernador que dijo, señores, no están las condiciones para que comience la campaña electoral, hay que ver, vamos a escuchar a todos los partidos, vamos a escuchar al COE que nos diga cuál es la situación sanitaria actual y proyectada, vamos a escuchar al Tribunal Electoral para que nos diga cómo es el tema de los cronogramas y demás, y sobre esa base vamos a fijar una fecha. O capaz que no están dadas las condiciones para fijar una fecha y simplemente lo que hacemos es suspender las elecciones por un tiempo y de acá a un tiempo establecemos cuál es la fecha de elecciones. De la misma manera O que... sea, dentro del mismo proceso que ya, como dije en la introducción hace un rato, hay etapas que han sido precluidas. ¿Qué quiero decir con eso? Los frentes, los candidatos, todo eso ya está anotado. Que no se puede volver atrás. Pero, o a no ver, sería necesario volver atrás. Pero además, Sí. yo escucho por eso, yo lamento, digamos, que por ahí se baje tanto el perfil de la discusión. Escucho a dirigentes que son de la misma fuerza política del gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional está por postergar las elecciones. Está por postergarlas Ya para tiene el 12 media sanción. de media la- sanción y sí, en de la Senado Cámara de se va a aprobar. Diputados, sí. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Diciendo, va a ser el 12 de septiembre. En vez de en agosto, va a ser el 12 de septiembre. Primero, la postergan un Las mes. paso. Sí. Un mes. Yo digo,
hoy estamos en claro, digamos, qué es lo que va a pasar. Bueno, podríamos también criticar, pero nos parece saludable que tomen esa. Ahora, en el orden nacional ya empezó el cronograma también. Hay un cronograma que se está cumpliendo. Sí. Y ellos en el orden nacional no dicen que vuelva todo a foja cero y vamos de nuevo, digamos. Pero acá sí. Entonces, por favor, tratemos de que... Se me va el tiempo. Lo que quiero preguntarle a Ricardo Villa, cuando Me ustedes entusiasmo, no hicieron... me Sí, entusiasmo, pero ¿no? eso está bueno, que hay que entusiasmarse en la vida. 800 millones iban a costar las pasos. Sí, señor. Provinciales. ¿Qué No. hicieron con esa plata? Porque hay gente de la Unión Cívica Radical que se plantea, ¿qué hicieron con 800 millones que estaban destinadas a las pasos? Nunca informó el gobierno. Primero, hemos multiplicado varias veces el presupuesto de salud en particular. Estamos remodelando el Hospital Juan Domingo Perón. No es que lo vamos a remodelar, ya lo estamos remodelando. Estamos remodelando el Hospital San Vicente de Paul. Hemos hecho una transformación del Hospital Papa Francisco. El Hospital El Milagro, lo invito al señor Correa a que se lleguen a ver lo que era el Hospital Señor del Milagro y lo que es ahora. Hemos adquirido más de medio centenar de ambulancias de mediana y alta complejidad. Medio centenar. Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero a su vez, vos me preguntabas, ¿qué hacemos con los comerciantes? ¿Qué hacemos con la gente que no puede trabajar? Lo mismo que hicimos el año pasado. Además de la ayuda que les da el gobierno nacional, que llega a un determinado sector, que es el que tiene los papeles más en regla, que es el que está mejor preparado, hay todo un sector que queda en el aire. A ese sector lo asistimos nosotros. Y eso también fueron recursos que fueron para asistir a esos sectores. Por no hablar de qué es lo que hicimos en términos de seguridad y de educación y cómo justamente cumplimos con la palabra que le dimos a los salteños. La palabra que le dimos a los salteños cuando enviamos el proyecto de ley para que se suspendan las PASO es porque dijimos, hoy es necesario priorizar de otra manera, no tanto a la política, sino a la salud, a la educación y a la seguridad. Pero seguimos apostando también a nuestra salud democrática. Las elecciones se van a hacer. O sea, la gente si las elecciones no se hacen, la gente tiene que tener en claro que nosotros tendríamos que hacer lo que hicieron algunos países, ¿no? De prorrogar los mandatos. Y obviamente entendemos que esto sería muy antidemocrático. Sí, Creemos que las elecciones se deben hacer, las vamos a hacer y las vamos a hacer de la mejor manera. Muy bien, me parece que por allí está todo. Abarcamos varios temas, Ricardo. Fue bastante amplio. ¿Todo bien? ¿Estás bien como ministro? Estoy muy bien. Dentro del gabinete. Con mucha fuerza y la fuerza me da, la gente es la que da la fuerza para seguir adelante. Y hay mucha gente, Jorge, que la está pasando mal. No únicamente por la situación del COVID, en forma directa por la enfermedad. La está pasando mal por las consecuencias. Seguro. Y tenemos que mirar ahí también. Gracias por estar conmigo en la noche. Y como te digo a vos siempre, para jamás perder el rumbo, brújula. Hasta la próxima semana.